Saludo cordial para todos. Nos encontramos de nuevo en Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Hoy hablaremos de cómo enfrentar las amenazas. Y es que en el transcurso de la vida nos encontramos frente a grandes retos que se convierten en desafíos, condiciones que amenazan la vida, que se ven a veces muy grandes y difíciles de enfrentar a mano limpia. Por lo tanto, debemos prepararnos muy bien para saber actuar. Para esto les refiero una historia bíblica de gran trascendencia en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, la que se conoce como David vence a Goliat, y se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es el triunfo de David, que representó liberarse de las amenazas de los filisteos que en ese momento tenían atemorizado al pueblo de Dios. En ese tiempo y en algunas ocasiones las guerras las decidían mediante un combate de representantes. Cada ejército elegía al mejor para que fuera a luchar contra el elegido de sus enemigos. Iban representando a su pueblo y el resultado de su combate determinaba el resultado de la guerra. Algunos de ellos pensaban que el resultado de la lucha era controlado por los dioses de los guerreros, aún más que por el poderío militar de los pueblos. En los filisteos había un guerrero llamado Goliat, de gran estatura, experto en la guerra, con fuerte armamento y además desafiaba con agresividad a Israel. En el caso de Israel no tenían a nadie que pudiera hacerle frente a este guerrero. Hasta el rey tenía miedo y eso acobardaba al ejército. Pero surge un joven pequeño de estatura que no tenía la experiencia en la guerra ni las armas que manejaba su enemigo. Lo que sí tenía este joven era dos cosas especiales y fundamentales en la vida: amor por su pueblo y confianza en su Dios. Este muchacho era el último hijo de su familia, no tan fuerte físicamente, al punto que lo enviaban a pastorear las ovejas mientras sus hermanos iban a la guerra. En esta ocasión su padre lo envió a llevarle provisión y a observar cómo estaban sus hermanos en el frente de guerra. Para sorpresa de él, vio que un guerrero enemigo desafiaba al ejército de su pueblo y que los atemorizaba de tal manera que los asustaba y los tenía muy asustados con su capacidad de guerra. Eso para David era inadmisible que pasara. Él temía a Jehová y confiaba en su poder y no entendía cómo el pueblo de Dios fuera avergonzado y derrotado. David era de esos creyentes que no pueden creer que el mal supere el bien, que un soldado enemigo desconocedor de su Dios pudiera desafiarlos y él quedarse quieto y callado como si nada estuviera pasando. Es por eso que, motivado por la fe, decide enfrentar la causa de su Dios y de su pueblo y se ofrece para enfrentar al enemigo, confiado en que, así como Dios le daba las fuerzas para defender las ovejas de los lobos y los leones, de igual manera liberaría a su pueblo de tan terrible afrenta. Cuando Goliat, el enemigo armado y desafiante, lo vio, lo desestimó. Vio un muchacho frágil, fácil de vencer, lo insultó muy feo y amenazó con destruirlo con facilidad. Textualmente dice estas palabras en el versículo 43 y 44 del primer libro de Samuel. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
A pesar de esta amenaza, aún así David no se atemorizó. Tenía claro que él y su pueblo dependían de Dios y no del poderío militar de un guerrero. Es así como solo con unas piedras y una honda, mejor conocida para nosotros como una cauchera, David tiene la decisión de asumir el reto de liberar a su pueblo, pero lo hace en el nombre de Jehová. Textualmente David le dice al filisteo así en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David era en el nombre del Señor, convencido en su Dios y por amor a su pueblo. Cuando el enemigo se acerca a David, éste le lanza con su cauchera una piedra que se clava en la frente, y con eso tuvo para tumbarlo, vencerlo y liberar a su pueblo. Dos cosas grandes para destacar. Una es la convicción de la persona formada para interpretar su vida desde su fe, desde la teología, desde Dios. Así interpretó David las amenazas y las victorias que venían en su vida. Aprendió a depender de Dios y en su nombre asumió los retos de la vida. Y otra es que David es de esa clase de personas que no se ve como un individuo. Aprendió a verse como un pueblo. El peligro de su pueblo es su peligro. Las amenazas para su pueblo son sus amenazas. El éxito de su pueblo es el suyo. Está ligado a su pueblo. Entiende que su pueblo es el pueblo de Dios. Y allí está la bendición, si aprende a someterse a lo que Dios ha establecido, si aprende a hacer su voluntad. De igual manera, nosotros hoy enfrentamos el mal como el enemigo que nos amenaza y frente al cual debemos no estar pasivos ni indiferentes. Somos por la fe los hijos de Dios, llamados a tomar las posturas del bien para ser liberados del mal. Somos de los que no nos llenamos de miedo, sino que nos llenamos de fuerza y de decisión cuando creemos firmemente que nuestro socorro viene de Dios. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es clara: mi socorro viene de Jehová, que lo hizo todo, que hizo los cielos y la tierra. De manera que debemos preguntarnos hoy, ¿qué postura estamos tomando frente al mal que como un Goliat nos desafía todos los días? ¿Se anula nuestra fe y dejamos que nuestro pueblo siga atemorizado por las agresiones de un mundo que desestima nuestra fe? ¿Vemos el sistema del pecado tan grande que nos da miedo enfrentarlo? Mis amigos y hermanos, nuestra salvación está en Dios y Él tiene su pueblo, que para nosotros hoy es la iglesia. Es nuestra comunidad terapéutica y salvadora. A la medida que nos relacionamos con cada uno de los hermanos en la iglesia, vivimos la comunión con ellos, se va estableciendo en nosotros una fe inquebrantable, una poderosa confianza en Dios y un vivo celo por su causa, que es la iglesia, de tal manera que una vida ligada a la iglesia es una comunidad de fe y una comunidad salvadora inquebrantable. Ya no actuamos como individuos solitarios, sino como iglesia. La causa de la iglesia es la misma, nuestra, porque es la causa de Dios. Eso nos hace enérgicos porque permite desarrollar todo el potencial que Dios nos ha dado, al punto de convertirnos en defensores de la fe y de la iglesia a capa y espada.
Importante entender que nadie podrá actuar en el nombre del Señor si no está en comunión con la iglesia. Esto significa que no tiene un pueblo que defender y es tiempo de no divagar más. Debemos asumir la iglesia y crecer en ella, porque en la iglesia y por la gracia de Dios somos todo un cuerpo fuerte. Jesús dijo: las puertas del infierno, o sea del mal, no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia, no la pueden resistir. De manera que si usted se siente solo, atemorizado y piensa que no es capaz de vencer el pecado que por años le ha dominado, le invito a que se acerque a Dios a través de la comunidad de la iglesia y de seguro encontrará recursos para desarrollar su vida de fe, así poder enfrentar y vencer ese Goliat que te amenaza, y podrá hacerlo en el nombre del Señor. Solo en la iglesia podremos decir con firmeza que somos vencedores, y vencedores en el nombre del Señor. Esto es, actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, tomando las posturas que indica su palabra. Pero si la persona dice: yo soy creyente, confío en Dios, yo sé que Él me guarda, pero la iglesia no me interesa, mis amigos, eso es una falsa ilusión que nunca tiene sentido en la fe. El Señor le preguntó al apóstol Pedro 3 veces: ¿me amas? Y la confirmación de Jesús frente a la respuesta de Pedro fueron: si me amas, pastorea mis ovejas, defiende mi causa, cuida mi rebaño, sé parte de mi comunidad de manera activa y comprometida, porque dentro de ella vivirá la salvación. La iglesia entonces es la comunidad que nos forma y nos inspira a superar el mal que domina este mundo. En la iglesia aprenderemos a ir a enfrentar nuestras limitaciones y hacerlo en el nombre del Señor. De manera que oremos, y vamos a orar agradecidos con Dios por la iglesia y dispuestos a defenderla con capa y espada, decididos a unirnos a ella. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana cuando nos permite la oportunidad de valorar esta comunidad que nos ha dado. Gracias por la iglesia. Gracias porque en la iglesia estamos entendiendo tu verdad, estamos entendiendo tus propósitos y estamos desarrollando una vida de comunión. Gracias por cada hermano que se ha convertido en mi apoyo, y gracias porque en la iglesia puedo convertirme en apoyo para otro hermano. Gracias por la salvación que nos ha dado y nos está dando a entender que el mal es superable como un pueblo que confía en Dios cuando nos asumimos como pueblo que descansamos en ti. Gracias, Señor, por todas las personas que hoy están dispuestos a ser parte de la iglesia, a unirse a ella y a defenderla como tu causa. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.